hasta que Gabriel vamos saliendo. Y él que vos sabés, pero que nunca molesta, vamos normal saliendo. Y el muchacho que va a yo digo, ¿cómo está ahí así? Mira, se me va a tener un chale. Hola, profe Franklin. No había podido entrar hasta ahorita. Gracias. Estamos empezando. Tranquila. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Ana, Kendra, Verónica, Katy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Tania, Cristian, Gabriela y el grupo de varones. ¿Quién más? Ay, la niña, hay una niña. Jennifer. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar un tema muy importantísimo. Ustedes no han visto los modelos psicológicos todavía, ¿verdad? Bueno, el tema que vamos, bueno, pero ya vieron neurociencia 1, ¿verdad? ¿Por qué era importante estudiar la neurociencia? ¿O por qué creen que es importante que estudiemos eso? Para conocer todos los procesos cognitivos del ser humano, los que son cambiantes, todo lo que tiene que ver con neuroplasticidad, entre otros. No, discúlpame, no pude captar tus palabras. ¿Podrías repetirla, por favor? La pregunta es, ¿qué comprendemos por neurociencia? Ajá. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Esa es la pregunta. ¿Por qué era importante estudiar la neurociencia? ¿Por qué es importante estudiar la neurociencia? Ok, para conocer todos los procesos neurológicos y saber que también las afectaciones neurológicas, por ende cognitivas, tienen otras consecuencias y no siempre son genéticas, sino también influye podría ser el ambiente, el contexto, o sea, todos los factores también, en dónde nos hemos desarrollado, nuestra niñez, nuestra adolescencia, en síntesis, es muy importante para conocer, podría decirse como, es muy importante porque es basado también en la observación, no solo no solo meramente genético, valga la redundancia, sino que influyen muchos aspectos y se deben de tomar y reconsiderar al momento de un diagnóstico. No sé si oyeron. ¿Me escuchó, profe? Claro que sí. No sé, y es lo que viene de la siguiente pregunta. No sé si todos escuchamos lo que María Isaura nos estaba diciendo. Hablo de diagnóstico, hablo de conocer, hablo de hasta de tratamiento, creo que hablo, ¿verdad? De emociones, ¿verdad? Todo. Muy interesante me parece, ¿verdad? Porque la neurociencia, los que están aquí en línea, los que están aquí presencial, con una palabra, ¿por qué creen que es importante estudiar neurociencia? Porque creo que en la neurociencia nos puede dar la respuesta a lo que serían las transformaciones, los cuales están encargados de la mayoría de nuestro comportamiento, incluso de la toma de decisiones. Nos pueden dar la mayoría. A todo eso le llamamos procesos mentales. La planificación, el lenguaje, el afecto, el pensamiento, el juicio,
las sensopercepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos, ustedes que me están mirando, están oyendo, estamos sosteniendo el vaso, estoy comiendo. ¿Eh? ¿Quién hace todo eso? ¿Quién controla todo eso? El cerebro humano, ¿verdad? Y eso lo vieron ustedes en primer año, ¿verdad? Me imagino en el último cuatrimestre, ¿verdad? El cerebro humano juega un papel importantísimo en los procesos de la psicología. ¿Por qué crees que es importante que estudiemos la mente o el cerebro en psicología? De ahora. Porque también de ahí podemos saber por qué se dan ciertos problemas que a veces necesitamos a simple vista y tienen que ver como qué pasa en el cerebro. ¿Cómo mirarías vos a Kevin tiene problemas? ¿En qué se notaría? ¿Cómo? ¿En qué se notaría si Kevin tiene problemas? ¿Cómo se notaría? Él no tiene problemas, pues estamos suponiendo. Sí tiene. Bueno, uno tiene que realmente separar cómo conoce el individuo, si se puede acercar uno y para ver si de dónde proviene. Obviamente que cuando Kevin va a llegar a donde usted para ser su terapeuta. Miren, muchachos, todo lo que estamos hablando va a ser necesario para las siguientes clases que vienen. O sea, esto que hoy vamos a hablar de neurociencia 2, ¿verdad? No sé cómo se lo vendieron a ustedes la neurociencia 1, pero la neurociencia 2, esto es importantísimo porque de esta manera nosotros vamos a explicar, como bien lo decían ustedes, a explicar el por qué Kevin tiene un problema X. Y cuando veamos psicopatología, o cuando vean psicopatología, vamos, ojalá que pues nos dejen psicopatología con ustedes, vamos a entender, ¿verdad? El comportamiento humano. Que bueno, adelante. Hola, pequeña. ¿Qué es lo que nosotros como especialistas en salud mental, especialistas en psicología, es lo que a nosotros nos interesa y nos importa? La conducta o el comportamiento humano. Ustedes son los expertos. Son los expertos. Ya no hay justificación de decir no. Son ustedes los expertos en entender por qué Kendra, por qué Verónica, por qué Katy, por qué tenemos situaciones X en nuestras vidas. Que eso es lo que queremos nosotros aprender el día de hoy a través, ¿verdad? De por qué, cómo el cerebro humano se va a comportar ante una situación. Por ejemplo, si ahorita entra alguien con una pistola, todos vamos a actuar de la misma manera, ¿verdad? Posiblemente todos los varones nos vamos a tirar al suelo a llorar, qué horrible, nos van a matar, mientras que las mujeres van a ser las valientes y se van a organizar y van a luchar, a veces vamos, ataquémoslo y quitémosle el fusil, el cuchillo y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Ya ven que estamos hablando ya de inteligencia. ¿Con quién tiene que ver la inteligencia? ¿Con quién tiene que ver el lenguaje? ¿Con? Cerebro. ¿Con quién tiene que ver el pensamiento? O sea, el cerebro va a ser el órgano del ser humano más importante de nosotros como expertos en la conducta humana. Si nosotros no sabemos cómo funciona el cerebro y qué pasa en el cerebro, por qué una paciente entró en depresión, por qué un paciente entró en esquizofrenia, por qué un paciente entró en Alzheimer, por qué un paciente con los 1500 diagnósticos que sale en el DSM-5 o en el CI-11, que es lo que van a ver en el próximo cuatrimestre, ¿verdad? Si no entendemos eso, que es la otra parte importantísima que van a entrar, que se llama examen mental, que
lo fundamental como futuro psicólogo, porque el examen mental ustedes lo van a utilizar a diestra y siniestra en cada momento que ustedes atiendan a un paciente. ¿Por qué? Ustedes hablaban de diagnóstico. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar al diagnóstico de nuestro paciente. ¿Y qué es lo que va a evaluar el examen mental? Todos los procesos cerebrales o procesos mentales que cada ser humano tiene. Y repito, los procesos mentales tienen que ver juicio, pensamiento, afecto, senso-percepción, lenguaje, ¿verdad? Todos los procesos mentales, la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a entender hoy. Esta es como la antesala de lo fundamental que ustedes como psicólogos tienen que hacer, examen mental. Si nosotros no entendemos, no comprendemos esta parte, pues difícilmente vamos a entender la parte fundamental que ustedes como psicólogos van a funcionar, ¿verdad? Entonces, la neurociencia 2, lógicamente, pues hablábamos, ¿verdad? De las situaciones del sistema nervioso central, ¿verdad? Del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿quién forma el sistema nervioso central, Verónica? ¿Ah? Ah, sí. Sí. ¿Y a dónde encontramos el sistema autónomo? No. ¿Quién es? El autónomo central, ese no es. Desplazados. No existe ningún autónomo central. Bueno, miren chicos, todo esto, bueno, por lo menos yo, todas las clases se integran. Todas las clases se integran. Entonces es importante cuando vengan conmigo, revisen todas las clases habidas por haber que han visto. Hasta en antropología tiene que ver acá cómo el ser humano ha venido transformándose con su pensamiento. ¿Cómo es que nosotros transformamos nuestros pensamientos? Dice la Biblia, para los que creen en la Biblia. Cuando era niño pensaba como niño y como adulto, ahora pienso como adulto. ¿O seguimos pensando como niños ustedes? ¿Verdad que ya no? ¿Alguien de los que están en línea iban a hacer un comentario? No sé, alguien me parece que levantó su manito. Ok. Yo, profe. Si no, Katy, no hay nada. Sí, yo. Quería también abordar ahí un poquito que estaba hablando que es importante la neurociencia. Es básicamente una clave porque nos ayuda a entender cómo funciona nuestra propia mente y cuerpo también. O sea, nos permite ver cómo pensamos, sentimos y aprendemos. Y de paso, entender cómo hacemos lo que hacemos. Entonces, al final es importante porque nos da herramientas para mejorar nuestra vida diaria, la manera en que aprendemos y también cómo tratamos los problemas de salud. Si yo le dijera, por ejemplo, lo interesante y lo bonito de todo esto es porque ustedes como psicólogos van a aprender un buen número de modelos psicológicos para abordar a sus pacientes. Si yo le dijese y le preguntara si Freud no toma en cuenta el cerebro humano, entonces, ¿cómo ustedes van a creer que Freud explica el comportamiento humano sin que exista el cerebro humano? O habla de neurotransmisores, habla sobre la corteza cerebral. Lo que han podido leer un poquito sobre psicoanálisis, se habla sobre eso. Se habla de el inconsciente, se habla de los mecanismos de defensa, de la transferencia y contratransferencia. Por ejemplo, el cognitivo conductual, si alguien ya ha empezado a leer sobre eso, lean. En las vacaciones son para eso, para que ustedes lean. Y estos tres modelos importantísimos, el modelo biológico, que es lo que estamos hablando, el modelo cognitivo conductual y el conductivismo,
que lo vamos a ver posiblemente en psicopatología, si nos vemos en el próximo cuatrimestre, ¿verdad? Entonces, juega un papel importante porque cada uno de ellos van a hablarnos, nos van a comentar, nos van a decir por qué el ser humano presenta determinada conducta. Desde ese enfoque, cuando hablamos de neurociencia, estamos hablando del modelo biológico. Cuando hablamos del modelo biológico, porque estamos hablando de un órgano biológico del ser humano. Y cuando hablamos de ese órgano que se llama cerebro, ¿verdad? La médula espinal y todo ese rollo que tiene que ver, entonces hablamos del modelo biológico. Cuando hablamos del modelo cognitivo-conductual, vamos a hablar de pensamiento, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de conducta. Si vamos a hablar del modelo conductivista, ahí vamos a hablar de... Digo todo esto para que nos enmarquemos de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque no podemos hacer una ensalada de fruta y decir, es que Freud habló de que el inconsciente estaba en el lóbulo frontal. Eso no puede ser, porque Freud no hablaba de cerebro. El conductivista no habla sobre si las emociones tienen que ver en la conducta. El conductivismo, el cognitivo conductual sí tiene que ver con la triada de pensamiento, emociones y conducta, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, junto con lo que vieron en el último cuatrimestre de Neurociencia 1, estamos hablando de modelo biológico, ¿ya? Ahora, el modelo biológico, el único problema que vamos a tener es que ustedes no pueden utilizar fármacos. Los antipsicóticos, los antidepresivos, que sí lo van a ver, lo van a estudiar, porque ustedes tienen que conocer como psicólogos, deben de conocer estos medicamentos, porque hay que ver qué es lo que va a mejorar, qué es lo que reacciones adversas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ustedes no van a utilizar fármacos, ¿verdad? Entonces van a utilizar técnicas. Esas técnicas están desde la perspectiva conductual, desde la perspectiva conductivista, cognitiva conductual, psicoanalítica, gestal, humanística, todo lo que vieron en primer año ustedes de la psicología, historia de la psicología, ¿verdad? Que existe un sinnúmero de corrientes psicológicas, ¿verdad? Entonces estamos claros, ya estamos ubicados en qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces el día de hoy, vamos a empezar el tema de hoy, vamos a hablar de neuronas. ¿Alguien ha oído hablar de neuronas? ¿Qué son las neuronas? Kevin. La unidad central de corrientes energéticas. Corrientes de información, correcto, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de... Si alguien levantó la mano de los niños y niñas del... Sí, que decía que eran las neuronas, son células principales del sistema nervioso. ¿Y si yo le dijera que existen neuronas en el intestino? No sé, no creo. Entra acá, Fernanda. ¿Creen ustedes que existen neuronas en el sistema digestivo? ¿Cómo estás, Fernanda? Sí, usted siempre. Años ya. Imagínate. Que para el motivo que cada uno hoy. Solo esto, ¿viste? Te casaste con tus hijos. ¿Qué va a ser? Ni uno ni lo otro. Feliz, libre soy yo. Casi por su cosa. No, estaría muy atrás. No sé, vamos a ver, posiblemente sí. Va. Una ex compañera alumna, cuando entré yo a UCEN la primera vez, ellos estaban ya en cuarto año. Los hice nuevos a ellos, lo hice a mi manera, pero espero que ustedes sean también a mi manera, ser chispa. El psicólogo, una de las características del psicólogo es ser mal pensado.
mal pensado. Ustedes no le crean, ustedes no le, el discurso que el paciente le esté contando, no le crean ni la mitad de lo que le cuenta, porque el paciente va a contar lo que le interesa que ustedes oigan, ¿verdad? Entonces, el arte, porque la psicología es arte o es ciencia, creo que lo hablamos la primera vez que nos vimos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un arte o una ciencia? Ciencia, porque siempre investiga. ¿Por qué es un arte? Porque cualquiera diría, arte es cantar, tocar un instrumento. Creo que hay algo dentro de las palabras claras que creo que sería parte de tratar de descifrar. Entonces, uno tiene que tener una visión. Usted le dice, uno no puede creer al 100% de lo que dice. Y no tratar, no dijo esto, pero también esto. Así que usted cuando el paciente dice, es que a mí me da miedo la oscuridad. Usted inmediatamente cuando oigan la palabra miedo y oscuridad, usted tiene que abrir el abanico de posibilidades de qué me está hablando de miedo y qué me está hablando de oscuridad. ¿Cuántas perspectivas de miedo podemos tener? ¿Cuántas perspectivas de oscuridad podemos tener? ¿Verdad? El paciente te lo está diciendo textualmente, pero lo que él quiere, nosotros como expertos de la conducta humana, tenemos que interpretar qué es lo que nos quiso decir miedo a la oscuridad. Puede ser miedo a la soledad. ¿Qué pasa en la oscuridad? Profe, Verónica, es ajá. como cuando llega, un ejemplo, cuando llega un niño, pues, y comienza el niño a dibujar, vos tenés que saber interpretar ese tipo de dibujo. Ah, es que está dibujando una oscuridad o un hombre que entra a la cama. O sea, vos tenés que ir más allá, indagar más, porque los niños, muchos niños, a través de esos dibujos te quieren decir mucho, porque tienen temor de hablarlo, pero lo reflejan en un dibujo. Y eso es bien importante. Y esto, ¿por qué hablamos que la psicología es una ciencia? Porque decía Verónica, yo le mando a mi paciente que dibuje algo, ¿no? Puede ser una persona, una casa, un árbol. Ya vayan estudiando prueba HTP, casa, árbol, persona. Ya, comienzan a leer qué es eso. Entonces, ¿por qué decimos que la psicología es una ciencia? No es algo, ay, pues la emoción, no, el paciente es emocional, es que es tal cosa. No podemos nosotros categorizar hacia nuestros pacientes. Porque, como decía Verónica, si vos les mandas a hacer, ya hay pruebas que nos va a decir qué significa cada cosa que tiene la persona que vayamos a evaluar. No es que vamos a tener a inspiración de cada uno de nosotros. Ah, es que sale un hombre con un cuchillo, ¿verdad? Entonces, yo interpreto que el cuchillo puede ser el pene que la quería violar. Es que puede interpretarse que el cuchillo es su papá, que la quería no sé qué cosa, ¿no? Todos tienen un significado en los libros. Si ustedes comienzan a utilizar el HTP, ¿verdad? Que es el manual para evaluar los dibujos en niños y adultos, ¿verdad? Entonces, ahí se van a dar cuenta qué es lo que significa cada dibujo. El hecho que el niño o la persona repinte un dibujo tiene un significado. Ese no es el mismo nombre del hombre bajo el... Más o menos. Sí, Katy, ¿ibas a decir algo? Sí, que yo lo considero una ciencia porque siempre es investigar y darle solución a ese caso. Yo recibí una clase también que hasta los colores traen interpretaciones, el rojo, el azul. Ahora, ahora la pregunta del millón, ¿cómo sabemos realmente que lo que nos están diciendo es verdad? ¿Cómo saben ustedes que yo digo la verdad? Más del 1% tiene que ser algo, profe, porque como le digo, siempre hay que investigar. Gracias por el 1%. Y es que más del 1 tiene que ser algo de él.
¿Algo positivo o algo negativo? Depende de lo que va a interpretar del dibujo o lo que quiera hacer. Eso que está haciendo ella, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No nos creamos. Después de aquí, ustedes van a ir a leer sobre neurociencia y ustedes van a decir, profesor, lo que usted nos dijo la semana pasada no es cierto. No es así como usted nos lo contó, ¿verdad? Porque ese es el estudio que ustedes tienen que hacer. Porque lo bonito es que yo les estoy contando la historia, es que vino el niño, se comió la pelota, le dio indigestión. En todo ese proceso que yo le estoy contando la historia, hay algo que no está bien. Que es la parte que ustedes tienen que decir. A ver, ¿cómo es eso que se comió la pelota? ¿Quién se come pelota en este mundo? ¿Qué tamaño tenía la pelota? ¿Ya? ¿Qué le pasó cuando se lo comió? ¿Es compatible la vida con la comida de la pelota? Pero es que siendo de ustedes como que nos siembra la espinita o la semilla y nosotros somos los que tenemos que en verdad averiguar qué es lo que está pasando. Entonces ahí es cierto, no sabemos si a veces usted dice la verdad o la mentira hasta que nosotros aprendemos y confirmemos o lo definitivamos. ¿Y cómo confirmarías con un paciente si tienes la duda con él? Siento de que conforme vayan avanzando las terapias, él mismo se va a vender, porque los humanos somos así. ¿Y cómo crees vos que un paciente se vaya a vender? Porque si yo la historia, es que la pelota se la comió y en la siguiente sesión mantiene de que se comió la pelota, en la tercera se comió la pelota y se mantiene el discurso, se mantiene a lo largo de toda la terapia el mismo discurso. ¿Cómo vas a saber si realmente eso es verdad o eso es falso? ¿Perdón? Haceme la pregunta, pues. O la persona investigar o hacer un poquito más de preguntas acerca del contexto. Dame la pregunta. ¿Ya vieron ustedes entrevistas, sí o sí? ¿No han visto entrevistas? No. Profe, ¿O cómo me puedo comer la pelota? Es que siento Esa es la pregunta de millón que yo tengo que hacértela. ¿Sos capaz de comerte la pelota? yo siento que esa es como la acción. Sí. Sí podés. Siento que esa es como la acción principal, pero hay acciones secundarias o tal vez relatos, cosas del relato secundario que nos va a ayudar a mencionar. Del caso, ya te doy chance para y Katy. Llega la paciente de 26 años, tiene una niña de 6 años y ella obstinadamente se separó de su compañero, que es la papá de la niña. Se fue de paseo, no de paseo, se fue a convivir en vacaciones, 18 días. Su gran miedo de la señora, no, su gran miedo, es que ella sospecha que el papá abusa sexualmente de la niña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una de las tantas preguntas, en una de las tantas conversaciones que la niña hace con la mamá, le dice, mamá, lo que no me gusta de mi papá es que me dice, cuando él se está bañando, me dice, que le pase la toalla. Es la única información que sospecha ella, ¿verdad? También sospecha porque la niña soñó que un perrito se lanzó en la cama y bueno, eso. Ella sospecha. ¿Cuál es la siguiente pregunta que harían ustedes a la paciente? Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con neurociencia? ¿Cuántas veces le haría? Una vez, 2 veces. ¿Por qué? ¿Ha hecho algo más? ¿Perdón? ¿Ha hecho algo más? Sí, la mamá de que está irritable, contestar. Pero también tendríamos que ver si ese comportamiento no está afectado por algo, por otra situación. Porque, por ejemplo, si está irritable, puede ser de que tal vez no sea por el papá, sino que también
en alguno de sus otros ambientes allá. Entonces, vos donde descartarías el abuso sexual. no lo descartaría. Entonces, Porque como dijiste, no depende. ¿cómo profundizaría, cómo descartaría, qué harías? Siento que, además de obviamente la entrevista. ¿Cómo confirmarías si es un abuso sexual? Siento que ya la clave, la respuesta me la daría directamente el paciente. Tiene 6 años y la mujer. Prueba física. No. Se debió ver si bueno, el abuso sexual no solamente significa penetración y que te encuentres semen en la vagina, no necesariamente, solo el hecho que imprimes pornografía, la toques, que expongas tus partes íntimas al niño, es un abuso. Una pregunta sería, el momento de pasarle la toalla, deja abierta la puerta para posiblemente estar, o sea, le han visto algo cuando le pasan la toalla. Ella dice que el papá no le muestra, solamente sabe que se estaba en pasar la toalla, pero ella le molesta pasar la toalla. Hay una evidencia pues que el papá realmente le haya mostrado su parte íntima. Otro punto también es de cómo trársela así directamente, sino también dejar la puerta abierta, no sé qué lidiando con la toalla, o por decirlo que cuando una agarra la toalla le ponga las manos raro. ¿Saben cuál fue la pregunta que le hizo yo? Ay, Usted fue abusada sexualmente cuando fue niña. Pero Sandra se me hace para atrás y me dice, ¿por qué me preguntas eso? porque a veces los adultos proyectan más nuestros miedos proyectan también en ellos. Porque tal vez puede ser que el padre te está diciendo que la niña tiene 6 años y la niña puede ser traviesa, hiperactiva y tal vez el padre hace eso de una manera para ver si ella está, ¿cómo le digo? Así decirlo, sin tabú. No, como, sí, que se nos fue. Como si ella, como si el padre está pendiente pues, de la niña, es decir, ¿será que está aquí? ¿Será que está al otro lado? ¿Será que...? Pero ¿qué es lo que hace el papá para hacer ese control? Puede ¿Va a ser, hacer el vaya cuando él se está bañando? no necesariamente puede ser que se está bañando, sino que vamos a ver si está ahora sin fuego. Entonces, ¿qué hace el papá para hacer ese control? La llaman de ese tipo. ¿Será que soy inseguridad de la mamá? Y el problema es que a ella la abusaron sexualmente a esa misma edad. A estar proyectando sus problemas. Que mandan a hacer una terapia. Así rara. Y todo esto tiene que ser como el bolsillo. O sea, ¿cómo indicamos, verdad, que esta mamá está en un estado defensivo por ese abuso sexual que está, como ella en este momento casi clara, ¿verdad? Con esa experiencia vivida que vivió a lo que tenía 6 años, ¿verdad? Su miedo, ¿verdad? Que su niña de 6 años viva lo que vivió ella y cómo la alerta también, ¿verdad? Va a sufrir más que emocionalmente todo lo que tenía que saber el visto que todo tengo mucho y para Sí, profe, yo le iba a comentar, pues en general, de todo lo que ha estado hablando, de cómo nosotros como psicólogos, creo que lo más importante es poner atención en los detalles. Tal vez en el caso puntual que usted está diciendo de la mamá y la niña, también ver la relación que tienen, pues también yo apuntaría a ver la relación que tiene la mamá con la niña, porque pues como decía usted, tal vez usted logró indagar de que la señora pues había sido abusada y que ella estaba reflejando su miedo en la niña. Pero yo me imagino que, claro, usted tiene mucha experiencia, ya eso se va adquiriendo con la práctica en el consultorio, pero pienso que nosotros como psicólogos en general tenemos que estar siempre como tener atención en los detalles, en los gestos corporales de las personas, el lenguaje corporal. Nosotros ya vimos esa parte del lenguaje corporal y eso nos dice mucho de las personas. Gracias.
Entonces, todo este proceso que hacemos tiene que ver con la neurona. Como bien lo decían ustedes, la neurona es la parte fundamental de los procesos. ¿Por qué? Porque a través de la neurona, vamos a conocer su parte, va a entrar la información, sale de ella y se la transmite a la siguiente. ¿Verdad? Esa unión entre una neurona y otra neurona se llama presinapsis y el espacio en el lugar. Pareciera que No sé, excelente. profe, hizo una pregunta de si tenemos un neurona en el intestino. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De hecho, tenemos Entre 100 y 500. Sistema nervioso entérico, CNE. Entérico, ¿qué significa? Del intestino. ¿Cómo se hace con este gallo? creo que es la página de la. Sí, pero también tiene el mausoleo. Se quedó pegado. Creo que es control L. Windows L, Windows L, Windows L. ¿No le queda ahí? Windows, ¿Qué? Sí, L. Windows L. Ahora L enter. L enter. Toda la computadora. Quedó feo. Hoy nos vamos hacia un lado. Sí. Ahí está. Está lenta. La lenta, sí, pero ya respuesta a la 1. Ahí está. Ve. Excelente. Ya está todo un monstruo. MIT. Y yo no me sentía cuando le estaba. Vamos a ver por ahí. Grabó la clase. ¿Cómo dice? Grabó la clase. Estamos. El 50 se quita la computadora. Se puede escuchar la clase. Por eso no es para que tengan el programa. Todo eso. Porque están en línea hoy y miran el video. Se ve, Pero oír no, profe. no se escucha. No se escucha. En la plataforma. Y que cuando compartió no le debo compartir el sonido, pero Debería de. desde el compartir y vuelvo a compartir. Para sí, compartir. Compartimos. Ahí selecciona la ventana. Desde que ahí lo toda la pantalla. Y ahora sí voy a hacer el programa. No, el video. Ahora, Soy feo, profe. oye, Fer, oiga, Como que vamos a tiene oír una un carreta. ratito. Vamos a oír un ratito en su casa. Ya va a terminar. ¿No?
Solo quiero que ustedes se recuerden la imagen de la nebulosa, ¿verdad? Porque, bueno, a medida que vaya avanzando el video, ¿verdad? Él va a explicar, ¿verdad? En la polar axonal, ¿verdad? Han formado por las partecitas, ¿verdad? De estos segmentos que están separados, que se llaman mielina, que pueden ser muy importantísimos, ¿verdad? Para la transmisión de la información. Después, la mielina es como que estamos hablando del cordón eléctrico que cubre los alambres eléctricos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú hubieras descubierto el alambre? Se puede romper, cortocircuito, daños, ¿verdad? Entonces, la mielina, entre más grueso que sea, mayor es la protección, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más.
Pregunta del examen. ¿Cómo se llama el espacio que está entre una línea y la otra que hay el nódulo solo? ¿Cómo se llama ese nódulo? Nódulo de Si ustedes se fijan en el dibujito, este espacio, este cheque entre uno y otro, ese es un espacio del nódulo de las líneas. ¿Ok? El talón aquí de los líneas. que era uno de los ángulos. Eso es verdad. Ahora, ¿qué es lo que va a formar el conjunto de neuronas? Los nervios. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviera neuronas? No podíamos guardar información. No se puede transmitir la información. O sea, una patología. Porque hay una explosión de todas las neuronas. Ustedes no va perdiendo la memoria, la atención, la concentración, los recuerdos, la memoria, el lenguaje. Entonces, todo es que no es que se vuelva un niño. Hay una instrucción y hacen. Le podemos mejor poner el nombre de ser regresiones. Que determinar un nivel de alguien que sea súper genio, ¿verdad? Que alguien se vaya a decir de libro. Porque los pacientes con Alzheimer van a olvidar y van a despertar como se le enfoque en sala. Aunque de Sí. Se olvidan de qué es lo que son sus necesidades fisiológicas. Hay pacientes de Alzheimer que se comen ¿Por qué? Porque eso ya no saben que se llama esto, que se lo comen. El valor eso como que pueda adquirir una porque aquí tiene que ver familia. O saber que no se puede ser de Alzheimer es la desnutrición. ¿Por qué? Porque no, ya en la última etapa, porque el paciente en un inicio, como él no recuerda, entonces comió y ya en etapas finales, el paciente no recuerda que no sabe que la sensación de hambre que puede experimentar. Con el tiempo, se
terminen de ver el video, ¿verdad? Es un número de videos de maestros, ¿verdad? Sí, solo mañana, mejor. Toda la pantalla. Y desde clic a eso. Mira la presentación, señoritos, señoritas. ¿Tienen almuerzo? Aquí. Tania, mira la presentación. Verónica. Katy. Sí, ok. ¿Qué significado tiene ese primer dibujo? Podría significar la cultura. ¿La? La cultura, los intereses de cada niño. Significa que somos una sombría ¿Dónde está la sombría? de emociones. Somos diferentes, gracias. Somos diferentes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos notar acá? Que tenemos distintos. Descríbame las. Descríbame la. ¿Cómo idea? Chévere. Chévere. Aumentando, profe, después de 2 años, volví. No cantidad. Tranquila. Solo descríbame qué miras en las figuritas que miras en la cabeza. Escribir. No, me parece Mira, instrumentos musicales, computador. Entonces, lo que quiero con esta figura es que ustedes vean, ¿verdad? Y nos ponemos en vez de la cabeza, que tenemos un cerebro, ¿verdad? Hacemos ejercicios matemáticos, estudiamos, pintamos, cortamos, leemos, ¿verdad? Que eso tiene que ver con los procesos mentales. Vemos que el varón tiene un enfoque Científico. científico y la un poco más Multifacéticas. Pero, bueno. Pero siento que esto no va con el género, sino que tiene que ver con el género. Hay muchos hombres que les gusta el arte. Hay muchas mujeres que son muy matemáticas, científicas, etc. La mujer puede hacer dos cosas en la red. Pero no nos metamos en ese rollo de género. Veamos el género, el enfoque de género, que hay una clase y nos vamos a matar. Solo para recordar, ¿verdad? El sistema nervioso, el ser humano está dividido en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, el cerebro, el tubo del encéfalo, el encéfalo, el hipotálamo, el tálamo, la médula espinal, el puente, ¿verdad? Todo. Y la parte periférica tiene que ver con la médula espinal, ¿verdad? Con los nervios periféricos. ¿Cuántos son los nervios periféricos? ¿Cuántos? ¿Cuántos pares? Son dos.
¿Cuál es la pregunta? ¿De cuántos nervios? No, pares. Son 12. No es un pares craneales, son 12 pares de nervios craneales. Y cuando estudiaron le pusieron la cancioncita de los 12 pares craneales. Se la mandan. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. La muchacha soy nuevo. Pero no son nuevos, ya son más viejos que ella. Tú bien. Y el sistema, y aquí es importante, ¿verdad? Que a nivel del cerebro, ¿verdad? Existen los lóbulos. ¿Cuántos lóbulos hay? Sangre, ¿quién da menos, quién da más? El cerebral, Jesús de la misericordia. Frontal, parietal, occipital, son 6. Y la ínsula. A recordar, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia, señoritos? ¿Cuál es la importancia entonces de las instructores? Pues, así como estamos en el video, lo que es información. Creo que lo que estás haciendo tiene que ver con el libro. Eso que estás hablando. Hay la hermano, el hablar, el que estés pensando, el que estés viendo. ¿Tiene que ver las neuronas o no tiene que ver las neuronas? ¿Dónde están las neuronas? Lógicamente, el cerebro tiene una representación de células nerviosas, ¿verdad? El sistema nervioso periférico está distribuido en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes se pinchan, se queman, ¿qué pasa? Duele. ¿Por qué duele? Porque vienen las neuronas receptoras, envían su señal al cerebro y después el cerebro, por las mismas neuronas, envía la señal del dolor. O para que reaccionemos, pero todo es tan rápido. Lógicamente tiene que ver con razones, ¿verdad? Para que se dé todo ese proceso. Solamente decirles, ¿verdad? Que cuando nosotros nos quemamos, a eso hay una vía excelente, así que sube a nuestro cerebro, se hace las codificaciones, pasa por obviamente que va a pasar por la médula espinal, ¿verdad? Porque el centro de interconexiones que hay en nuestro sistema, el que mide, el que esté pensando, se hace por lo que está diciendo el profesor, el que esté con la mano de esta manera, de activa, todo eso va a llegar a la médula y de la médula espinal va a subir. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene un trauma y no puede caminar? ¿Qué tipo de trauma? Cualquier tipo de trauma, puede ser física, hasta emocional. Hay gente que no camina porque hay problemas de emociones. Se dañaron los conectores de las neuronas de esa parte, se dañaron, entonces ya el cerebro no envía la información a esa parte. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso de que yo me pinche, se suba la información a través de las vías diferentes, llegue al cerebro, baje? Y cuando hablamos de vías diferentes, estamos hablando de sensaciones. Y cuando hablamos de vías diferente es la reacción, que es la parte del motor. ¿Cómo se llama ese proceso? Eso llamamos arco. ¿Cómo? Arco reflejo. Arco reflejo. Arco.
Algo reflejo. Reflejo. Estudian sobre el alto reflejo. Cuando andamos en clase, nunca. Porque nadie te llama, si llaman, ya viste que te llamaron y ya usaste el teléfono. La clase 2, la es algo. Entonces, ¿qué es lo que quiere preguntar? A los niños. Es por eso, no. No, pero ¿qué es lo que quieres preguntar? No, que hay personas que no caminar desde pequeño nace así. ¿Algún problema de esto? Puede ser que nazcan con una espina bífida, por ejemplo, que no se cierre lo que es la parte de la columna, ¿verdad? Y eso causa problemas a nivel de la columna, ¿verdad? Entonces, una causa puede ser traumática también, ¿verdad? Pero la principal forma, cuando veamos psicopatología, y nos vamos a dar cuenta que los mayores traumas de la niñez es no cuidarse, que toma una droga, traumas, y que lo van a ver que tiene que ver con la parte perimental, natal y postnatal. Porque puede ser que el niño todo esté bien, pero a tal edad cuando nació le dan meningitis. Eso es lo que da meningitis. Incluso el parto influye. Claro. Un niño que haga sufrimiento fetal tiene mayor riesgo a que tenga problemas de autismo, de capacidad sexual, de la madre. ¿Perdón? La alimentación de la madre. Claro, la alimentación. Y si la mamá no come bien, solo come pizza, hot dog. Y además le agregamos eso, que solo coma pizza, hamburguesa, hot dog y beba agua. Listo. Y no se toman el pastel. Y que de algún que no se toma El ácido fólico. ¿Alguna pregunta hasta acá, señoritos? Estuvo bien, quizás. Ah, ya terminamos. No, ya está muy valiente. Ustedes mandan, si la gente te dicen hasta aquí llegamos, no hasta acá. Nos faltan 10 minutos, no, 20 minutos. Entonces es bien importante, muchachos, que nosotros como psicólogos entendamos todo eso que estamos viendo de sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, porque ustedes lo vieron en la primera fase, en el primer cuarto, no es solo darlo a conocer, esto es importantísimo porque eso es parte del entender de nosotros como psicólogos, ¿verdad? Que tiene que ver en la próxima clase vamos a hablar de neurotransmisores, que ustedes ya conocen algunos neurotransmisores que son muy importantes para la explicación de muchas patologías que tienen que ver. Y por eso es que decimos que las enfermedades mentales o psicológicas, la mayoría son funcionales. ¿Por qué son funcionales? Porque tienen que ver con las funciones de los neurotransmisores. Hay patologías, por ejemplo, como el Alzheimer, que tiene que ver también un poquito con los neurotransmisores, pero la mayoría del problema es estructural. ¿Por qué decimos que es estructural? Porque hay destrucción de las neuronas. O sea, la estructura del cerebro se atrofia. Si vemos el tamaño de un cerebro de una persona con Alzheimer, su masa va disminuyendo. Y eso se llama, ¿verdad?, disminución de la masa encefálica, que es una de las características por radiología, por hablar solamente de tomografías o de resonancia, de que hay una disminución. ¿Por qué se da esa disminución de la masa encefálica? Se están dando la descripción de las neuronas. En ese caso, hablamos de que una enfermedad estructural. Cuando hablamos de alteraciones, como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia, las alteraciones alimentarias, ¿verdad?, tienen que ver con el neurotransmisores, y por lo tanto hablamos del bajo el concepto de que es una enfermedad funcional. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Es importantísimo que nosotros sepamos cómo vamos a clasificar las enfermedades. La mayoría son funcionales. Decíamos, ¿verdad?, que las
las neuronas, pues son células muy importantes, muy sofisticadas, muy preparadas, que están a nivel de nuestro, principalmente el cerebro, que está formado por varias partes que están grandes. Tipo de neuronas tenemos las sensoriales, racionales, y la información. Por ejemplo, cuando ustedes miran, ¿eso es motor o sensitivo? Cuando ustedes huelen un perfume riquísimo, ese es sensitivo o es motor. Todo lo que entra en nuestro cuerpo es sensitivo. Toda respuesta que demos ante, que puede ser, que hacen así y alguien se tiró un mal olor, entonces no es un perfume, tantas cosas que se ven ahora cuando la gente se convierte en hasta el perro, gato, chacho, gallina y todas esas cosas, ¿verdad? El mundo va involucionando, no digo va evolucionando, va involucionando. Espero que digan ninguno de ustedes sea un misterio. Que sería interesante, ¿verdad? Ahora que la clínica cuando entra esa moda, hacer una neurología y entender por qué la gente se siente identificada, los muchachos como perros con los Yo pienso que las mujeres son las culpables porque nos dicen perros, ahora no estamos creyendo. Porque el problema es que no te vean perros, es que vos te creas que lo que te están diciendo es que las mujeres dicen, ¿cómo perros? Entonces, eso, miren, en psicología, el asunto es ayudar al paciente a que lo que le dicen a uno no te afecte, porque uno debe interpretar lo que realmente quieren aceptar, porque si a vos te dicen perro, y si lo aceptas que sos perro, entonces ese es tu problema, tú no aceptas ese asunto. Entonces, si a vos te dicen perro, y te dicen, bueno, eso es lo que ella es lo que piensa usted. El problema. Eso es las descodificaciones que ustedes van a hacer, porque muchas veces cuando lastiman nuestra autoestima, eso es lo que para el paciente entra en sus situaciones de depresión, de ansiedad, etcétera. Entonces, todo lo que entra, ¿verdad? Hablamos de efectos sensoriales y todo lo que vamos, ¿por qué reaccionamos? Si sentimos un mal olor, ¿qué es lo que hacen? Se apartan, caminan, se van, hacen un gesto, etcétera, ¿verdad? Pero si lo vemos como lo rico, hasta el que lo dicen, que dicen ardas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos quedamos, ¿verdad? Y nos quedamos extasiados, pero eso es riquísimo. Entonces, o buscamos. ¿Sí o sí? ¿Ah? Así como vete a bucear. O sea, te enamoraste de su broma. O sea, el día que no se egrisa, te desenamoraste. Tampoco uso ese tan exótico. Y otro tipo de neuronas que son las interneuronas, que son las de mayor, son las que unen las neuronas sensitivas con las neuronas motoras, para que volverlas interconectadas y así mixtas. Es cuando hablan de mixtas, están diciendo que son sensitivas y motores, ¿no? Son sensitivas o son motoras, ¿verdad? Las interneuronas lo que hace es conectar. ¿Por qué? Porque es importante la información para que se dé la información. Si no pasa la parte sensitiva, que pasa como puede ser que el individuo pueda tener la sensación de que tiene la necesidad de caminar, pero está rota la médula, entonces está seccionada, entonces ya no puede caminar. Eso es lo que puede imaginar en ese lugar. La estructura, entonces, hablábamos, ¿verdad? Que soma, el núcleo que está dentro del soma, el axón que es la cola, las dendritas. ¿Las dendritas cuáles son? Y tenemos el soma, el núcleo, las dendritas
el axón. ¿Cómo se llaman este espacio entre la mielina y la promielina? Entonces tenemos el zona y axón, las dendritas, tenemos la vaina de mielina, la tubo de Ranvier, se trata del hueco existente en la vaina de mielina, la sustancia de Nielsen, es una agrupación de ganglios en el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Que lo tienen en el que viene En las células. Es que mientras para los botones sinápticos, ¿verdad? Que hablamos de comparar tres botones sinápticos, ¿verdad? El tono axónico, ¿verdad? Es la parte del cuerpo de la neurona que se estrecha para originar el axón. Entonces sería esta parte donde termina el más estrecho, la parte más estrecha entre el cuerpo y la persona. Es el cuerpo. ¿Cómo bien? Bueno, las dendritas son las primeras funciones neuronales que existen. Eso es muy importante. Las dendritas son las que reciben. De una dendrita, si el dedo son las dendritas, ¿verdad? De esta manera, entonces la hendidura una presa o la presa, ¿verdad? La presa es la que recibe, la o la que da. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí se van a dar la migración de los neurotransmisores. Sabemos que la mayoría de las patologías se la copian a un problema de neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Recuérdenme, Tania, señoritas, ayúdenme a los niños que están aquí presentes. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la pregunta? Repítales que se escucha largo. Díganme algunos neurotransmisores que son importantes para la explicación de... ¿Para la qué, perdón? Es que no se escucha, profe. Y ahora sí se escucha mejor cuando me acerquen. ¿Aló? ¿Con el Ahora micrófono sí, se oye súper. mejor? Sí. Ah, ya. Tenía que agarrar el micrófono. Ok, entonces estábamos preguntando algunos neurotransmisores que conozcan. Neurotransmisores, a ver, déjenme hacer memoria. La serotonina, profe, la dopamina. Correcto. ¿La qué? Dopamina, no. Dopamina, excelente. Las endorfinas, cuando hacemos no me acuerdo. ejercicio. Es correcto, las endomorfinas. Endorfinas. ¿Qué más? A ver. Entonces tenemos el GABA, la melatonina, la serotonina, la dopamina, la endomorfina, el glutamato, etcétera. Ya lo viste. La epinefrina, la acetilcolina, la noradrenalina, ¿verdad? Entonces todo esto, vamos, ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué neurotransmisor tiene que ver con el estrés? Cortisol. Sí, tiene que ver el cortisol, pero principalmente la acetilcolina, la noradrenalina, y la acetilcolina, que creo que lo vamos a ver en algún momento, que son las que tienen que ver con que te acelera el corazón. Si ahorita viene un perro un perro grandote y viene dispuesto a mordernos, ¿quién se va a quedar a esperar que lo muerdan? Nadie, ¿verdad? Todos salimos corriendo y si nos lanzamos el muro que está allá afuera y de repente cuando vemos que estamos a salvo y estamos tranquilos, uno comienza a pensar, ¿cómo hice para lanzarme a ese muro? La adrenalina hace maravilla, por eso es que se habla que es la responsable de la huida
que hacemos los seres humanos ante una situación estresante que tenemos, ¿verdad? Imagínate o levantar, somos flaquitos, todos desnutridos y de repente ante una situación estresante levantamos toneladas de cosas, ¿verdad? Que por efecto de la adrenalina, no de la adrenalina, que tiene que ver con la preservación de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Estábamos, aquí se hizo la presentación, ok, las dendritas, tenemos el axón, ¿verdad? Que tiene varias diferencias con respecto a la dendrita tiende a adelgazarse conforme se alarga y suelen estar cubiertas de pequeños bultos llamados espinas, que es lo que vimos, ¿verdad? ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 6 minutos. La sinapsis, ¿verdad? Es el espacio entre una dendrita y otra. Puede ser también, porque puede ser que el soma, ¿verdad? No tenga dendrita, entonces puede ser, o puede ser a nivel de la cola, ¿verdad? De alguna forma nos vamos, las células, las neuronas se van a interconectar entre una. ¿Y cuántas neuronas creen ustedes que tenemos en nuestro cerebro? 1, 2, 3 millones, ¿verdad? Antes que nos vayamos, quiero que hablemos sobre las redes neuronales. Esto es bien importante, porque es importante que nosotros sepamos que debe haber redes neuronales, y la otra parte que tenemos que ver es qué importancia tiene la poda neuronal. Son dos términos que ustedes ya deben de estar, y ustedes tienen que hablar de la neuroplasticidad del cerebro, de las redes neuronales, de las podas, de la importancia que nos va a dar, qué patología tienen que ver con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Rapidito, porque el tiempo, la red neuronal se define como la población de neuronas físicamente interconectadas a un grupo neuronal aislado que reciben señales que procesan de manera de un circuito reconocible. O sea, la red que te hace tiene que ver con la visión, la red que tiene que ver con escuchar, con el que ustedes, su novio le toca su manito y ustedes sientan mariposas en el estómago, ¿verdad? O lo que sea, puedan sentir, etcétera, ¿verdad? O si el exnovio te toca comenzar en vez de mariposas, en vez de mariposas, cucarachas, ¿ya? Entonces, esa es la red neuronal, que todo lo que de alguna manera está interconectado, por ejemplo, el tálamo, el hipotálamo, que todas las interconexiones van a pasar por ahí, ¿verdad? Entonces juegan un papel muy importante. Lean sobre las redes, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos más el concepto de la poda. La poda neuronal es muy importante porque a medida que la persona va creciendo, se van degenerando cuando digo degenerando es que se van perdiendo. O sea, es importante que se dé la poda neuronal. Si no se da la poda neuronal, entonces ahí van a verse muchos problemas de autismo, de la discapacidad intelectual, de los niños con hiperactividad y déficit de atención, ¿verdad? La esquizofrenia, el Alzheimer, ¿verdad? Entonces todos esos elementos juegan un papel importante. Lean sobre esta poda neuronal también, ¿verdad? Para que podamos entender y explicar por qué los niños actúan de determinada manera, ¿verdad? La poda neuronal, el proceso en el cual se destruyen axones y dendritas de la sinapsis neuronal una cosa es que se multipliquen, ¿verdad? En el caso de lo que hablamos ¿de qué estábamos hablando de inicio? De las redes, ¿verdad? Y otra cosa es de la poda, aquí se destruyen, eso es normal, eso es lo fisiológico, lo esperado, ¿verdad? Con el fin de eliminar neuronas extra y su conexión para que este modo de aumentar la eficiencia de transmisión de neuronales, ¿verdad? Porque si tenemos muchas, se van a difundir, ¿verdad? Y no se van a dirigir exclusiva o especializarse, es lo que llamamos la especialización que cada ser humano debe de tener. Está fuertemente influenciada por factores ambientales y se cree que representa el aprendizaje a partir de la adolescencia. El volumen de conexiones sinápticas disminuye notablemente.
La poda neural, también conocida como poda sináptica, proceso de eliminación de las conexiones sinápticas, y trauma, que entre las causas de problemas de que no se dé la poda puede ser por falta de estimulación o por traumas de las edades. Y aquí hay algunas patologías que pueden provocar la falta de la poda, ¿verdad? La esquizofrenia. Profe, si está hablando ya no se escucha. Profe, no se escucha. Hello, ahora sí. Sí. Señoritos, sí, ahora sí. Ahora sí, Gabriela, profe. Gabriela, Sí, profe, ya. Cristian. Aquí, profe, aquí. Ok, Gabriela. ok. No sé qué pasó, porque no sé. Bueno, no importa. Cristian, Presente. Daisy, Shirley, María Isaura, ahí la vimos. Carlos Roberto González. Acá, profe, presente. Entonces, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Usted cómo se porta? Pues a mis 100 años, pues trato de portarme mal. 100 años de esa edad solo. Criminal. Mucho gusto, Carlos. Igual, un gusto, Verónica. profe. Voy a ver qué día voy a darme una vuelta para verlo ahí en persona. Ok, ok. Verónica. Presente, maestro. Gracias. Alides. Qué barbaridad, qué barbaridad. Tania. Presente, prof, aquí. Jennifer. Soy la... Gabriel de Jesús. Para Aquí, profe. Ana Kendra. Presente. Kevin. Katy. Presente. Excelente. Henry. Y Amanda. Amanda, ¿no te conectaste? Bueno. Bueno, jóvenes, fue un placer haberlos vuelto a encontrar. Espero, ¿verdad?, que con esta clase tengamos mayores conocimientos y que podamos tener mayores explicaciones de por qué estoy estudiando psicología. Un gusto, nos veríamos la otra semana, vayan estudiando. Creo que los exámenes son después de Semana Santa. No quiero traumatizarlos, ¿verdad?, pero ya prontamente. ¿Va a dejar tarea esta semana, maestro? Ahí está una tarea para que lo suben y que lo compartamos. No es sumativa, solo es formativa, pero bueno, si por buena o mala suerte le pregunto y no me contesta, pues ahí vamos ganando o perdiendo puntos. Pero no se tiene que entregar hoy, ¿o sí? No, en toda la semana, aunque no le puse fecha. No, ya, gracias. Perfecto, maestro. No, tranquila. Ok, niños, cuídense, nos vemos la otra semana. Bye, profe, buen día. Gracias, profe. De la sí.